Hoy celebramos el Día Nacional de los Niños, de los Derechos del Niño. Y para eso contamos con la presencia, para hablar sobre el tema de un día tan importante, contamos con la presencia de Angelina Sosa, psicóloga clínica y terapeuta familiar del Instituto de Salud Mental y Telepsicología. Y de este lado les acompaña su amiga Karina Taveras. Bienvenida, Angelina, qué bueno verte nueva vez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Yo feliz, encantada de estar aquí otra vez y acompañarles. Hoy es un día muy especial y muy bonito. Ay, sí, hoy es un día para hablar de los niños, de sus derechos. El código define y establece la protección integral de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en territorio dominicano, que regula el papel y la relación del Estado, la sociedad, las familias y los individuos con los sujetos desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años. O sea, que para establecer que un niño, todavía es niño, yo pensaba que era hasta los 19, es hasta los 18. Hasta los 18 considerado en nuestra ley. Ok. Los niños, niñas, adolescentes. Pues sí, así mismo, tal cual tú dices, señala el código para el sistema de protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, que es la ley 136-03, que también crea lo que nosotros llamamos CONANI, que es el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Y tal cual tú has dicho, pues este código se ha creado para garantizar que todos los niños, las niñas y adolescentes pues tengan derechos. Y como tú sabes, hay una tradición dominicana que dice que, culturalmente, que dicen, los muchachos hablan cuando la gallina, ¿verdad? Ajá. O usted se acuesta. Sí, como la gallina se acuesta. Y usted no hable, que usted no es gente todavía. Así que se le dice a los niños, ¿verdad? Y cuando se utilizan esas expresiones, se está diciendo, se está queriendo decir que no es persona o que no tiene derecho para hablar. Y no es así. Desde que la persona, de que hay una, según nuestra Constitución Dominicana, desde la concepción ya se considera los derechos, la protección de los derechos fundamentales de la persona, no por el tamaño o por la edad o por cómo piense. Es que el de estar en el territorio dominicano, así sea con papeles o sin papeles, o en cualquier condición migratoria inclusive, implica que ya tiene unos derechos que son universales y que deben ser protegidos. ¿Y cuáles son estos derechos universales? Quiere decir que son derechos que por el simple hecho de ser persona, tú los tienes, independientemente del país donde estés o de la condición que tengas. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a un nombre, el derecho a una nacionalidad, el derecho a estudiar, el derecho a salud, y sobre esto quiero decir algo en un momentito, el derecho a jugar, a la recreación, el derecho a recibir amor y vivir en familia y otros más que son derechos independientemente de cualquier condición que tenga el niño o la niña. De manera que tenemos que empezar a considerar que no hay que ser adulto o tener fuerza para que una persona tenga derechos, sino que también nuestros hijos, nuestras hijas, los niños, las niñas, los adolescentes, pues tienen unos derechos como ser humano que deben ser respetados, deben ser cumplidos y deben de garantizarse, y eso es lo que se conmemora en el día de hoy. Entonces, estos derechos, que son bastantes, de los cuales nosotros no tenemos como el dominio total, como adultos tal vez no tendremos el dominio total de los derechos que tienen los niños. Hay algo que hoy me llamó la atención antes de entrar aquí a cabina. Estaba leyendo una noticia de una niña de Estados Unidos de 7 años que se suicidó por bullying en el colegio. Y la semana pasada estábamos hablando justamente del suicidio y me decía el psicólogo que nos acompañaba que a partir de los 6 años reciben niños en consulta. Entonces, los niños tienen derecho a la educación, pero ¿hasta qué punto yo puedo mandar a esta madre? Me imagino esta madre está desolada con esta niña que se suicidó de 7 años. ¿Hasta qué punto este derecho de la educación del niño se puede ver comprometida? ¿Hasta qué punto tú puedes mandar al niño al colegio y
o sea, a veces como que tú tienes que hacer valer este derecho para todos los niños, pero a veces hay niños como que no se le cumple este derecho. Bueno, porque el problema no es el derecho a la educación. Aquí el problema es el derecho a una atención en salud y a una protección y a vivir libre sin violencia. Entonces, que de eso también es importante señalarlo. Tú no puedes retirar al niño de la escuela porque el niño sea violento o porque el niño tenga un comportamiento inadecuado. Tú no puedes retirar al niño por eso, o porque tenga una condición de salud especial. No puedes retirar al niño de la escuela. Lo que tú tienes que garantizar es la protección de ese niño, su cuidado y su atención de salud mental para que no agreda a otro o para que no sea agredido, pero no retirar al niño, así sea agresor o así sea agredido. Y justo sobre eso quería hablar. El código señala de manera muy explícita que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a acceso a la salud, así sea que vayan solos o estén acompañados. ¿Qué quiere decir eso? Un adolescente tiene derecho a ir al médico. Okay. Tiene derecho a ir al psicólogo, tiene derecho un adolescente ir a un médico porque le llegó la menstruación, una niña, porque tiene una situación con su... pero ¿y lo atienden en la clínica siendo menor de edad? Entonces, no, porque el responsable, el médico o el psicólogo le dice, no, porque no te puedo atender si no viene con tu mamá o con tu papá. Y eso es una franca violación a sus derechos, porque tiene que recibir atención. O sea, si un niño o una niña en la escuela recibe un golpe o lo que fuese, tiene que recibir atención médica. Claro, porque te dicen tienes que venir con madre, padre o tutor. Así es. Entonces, esto es importante. Esto es importante sobre todo para los adolescentes que aunque... y eso es importante, el Ministerio de Salud tiene unas normas nacionales que mandan a los servicios de salud a atender a los adolescentes, aún así no vayan con sus padres. Sin embargo, la realidad es otra. Pero también tenemos otra situación, que es el acceso, donde están ubicados los centros de salud a los que pueden ir a los adolescentes. No están en su misma comunidad, necesitarían un transporte o trasladarse de alguna manera y no es fácil para ellos. Entonces hay que acercar los servicios de salud a los adolescentes y a los niños, así sea en las escuelas, en los centros comunitarios, en las áreas donde ellos están, en los centros recreativos, porque hay necesidades de los adolescentes que ellos no quieren expresarlo con los padres por cualquier situación. Sí, pero las escuelas están supuestas a tener sus centros de salud. Si hay un médico escolar, en algunas escuelas, no en todas, hay médicos escolares. Entonces, esto invita a promocionar más el rol del médico escolar, que no sea un departamento de enfermería cuando el niño se da un golpe, sino que pueda ser un servicio libre y abierto para los adolescentes cuando tengan alguna inquietud de su salud física o mental, o del niño, cualquier inquietud que tengan sobre ellos. Porque también el personal de salud es el personal que son de los primeros que se dan cuenta cuando el niño o el adolescente tiene una situación de violencia o de abuso de algún tipo. Entonces, con más razón es que es necesario pues tener a la disposición y alcance de los adolescentes los servicios de salud. Muy bien, es algo como complejo, pero y es algo muy interesante. Te puedo decir que no es que tenía la información completa de que el adolescente sí podía ir, porque siempre se dice, como te mencionaba, que tú puedes ir con madre, padre o tutor, pero no independiente. Entonces, esto está establecido directamente en el código que debe de ser así, que si un joven adolescente va a un centro de salud, debe ser atendido. Debe ser atendido, correcto. Claro, hay un procedimiento, hay un procedimiento luego de informar a su padre, madre o tutor por cualquier situación, por el seguimiento, claro, pero no se debe negar la atención a un adolescente, que son los que más pueden ir, porque no vaya acompañado de un adulto. O sea, no se puede negar la atención. Y tiene que haber servicio disponible para ellos, porque inclusive los adolescentes, después de cierta edad, pues ya tienen capacidades individuales de decir lo que le pasa o expresar sus inquietudes o sus preocupaciones. Claro que sí. Entonces vamos a iniciar, Angelina. Quiero hablar desde los diferentes derechos que tienen los niños. Y en este caso, cuando hablamos del derecho a la vida, prácticamente entendemos lo que significa. Pero danos una luz un poquito para... Bueno, este tema es muy complejo en este país, sobre todo porque tenemos discusiones permanentes desde cuándo se origina la vida. Entonces, en la República Dominicana, el aborto no es permitido, no es legal, de manera que según el código actual y vigente en la República Dominicana,
desde que existe la concepción. Desde que existe la concepción ya quiere decir que tiene derecho a la vida, ¿sí? Entonces esto es en la República Dominicana. Hay otros países donde esta definición es diferente, se define el derecho a la vida desde otra definición conceptual, desde otro momento y bajo otras condiciones. Estas son discusiones amplias que se están dando en el país, como sabemos, con el artículo 30 de la nueva propuesta del Código Procesal Penal, donde se sugiere incluir unos mandatos especiales desde cuándo se acepta el momento de derecho a la vida y desde cuándo no, ¿verdad? Pero esas son discusiones que hay con grupos que se están generando. Pero ahora mismo la realidad que tenemos en República Dominicana es que desde la concepción se considera ya la vida. De manera que, de entrada, en la República Dominicana se considera el derecho a la vida desde que la persona se concibe, ¿sí? Okay. Eso es importante. Luego tenemos también el derecho a la educación, sí, que es el derecho a que todo niño, adolescente que esté en territorio de la República Dominicana, no importa que tenga pasaporte, que tenga acta de nacimiento, que tenga documento legal o no, no importa la condición migratoria de sus padres o no, tiene derecho a la educación. Eso es un derecho fundamental. ¿Qué está pasando en la realidad? Bueno, te voy a contar 2 casos que nosotros han visto. Claro, y que nos toca pues intervenir. Pues un caso de un niño en una comunidad lejana, fuera de Santo Domingo, donde en la escuela solamente llega hasta un nivel académico, ¿verdad? Okay. Solo llega hasta un nivel básico y el niño necesita ir a otra escuela más avanzada. Pues allí le piden unos documentos y cuando le piden unos documentos, acto de nacimiento, documento de la escuela anterior, observan que hay una diferencia en el nombre en el acta de nacimiento y en el nombre en los demás documentos. Nosotros sabemos en nuestra cultura dominicana que a la persona le ponen un apodo, Juanito, y todo el mundo le dice Juanito. Y es cuando es grande que el muchacho sabe que él no se llama Juanito, que él se llama José Elías, por ejemplo. Sí, eso ocurre muchísimo aquí. No, y todavía ocurre ya uno no siendo niño, sino me hicieron una historia de una gente que nombraron en estos días y lo nombraron por el nombre que lo llaman. Así mismo como tú estás diciendo, lo nombraron por el nombre que lo llaman. Y a quien nombraron por el nombre que lo llaman es al hijo, porque el nombre, el apellido era del hijo. Entonces el hombre, el señor, se llamaba de otra forma. Y le dicen, mira, tú no me nombraste a mí, tú acabas de nombrar a mi hijo. Imagínate qué pasa entonces en el caso de los niños. Se pone más complejo el asunto. Exacto. Entonces en esta escuela nueva, cuando iba, pues no lo querían aceptar, porque había una incongruencia en los documentos legales que presentaba. Esto implicó que habían pasado unas semanas de inicio del año escolar, el niño veía que no entraba a la escuela y el niño comenzó a presentar situaciones de baja autoestima, de ansiedad, de tristeza, porque el niño decía, no había podido acceder al niño decía, a mí nadie me quiere porque no me quieren en la escuela, a mí nadie me quiere porque ni me aceptan en la escuela. Ay, hombre. Eso era lo que el niño decía. Él se sentía menospreciado. Claro, porque entrar a la escuela es una fiesta. Claro. Donde se compran los uniformes, los niños se levantan temprano para ir a la escuela. Tú compartes con tus amigos, puedes jugar, puedes divertirte. Y él no podía ir a la escuela. Bueno, ya la situación se resolvió, pero es bueno que sepan que fuera del casco urbano de Santo Domingo, esos son casos típicos que pasan. ¿Constantemente? Constantemente. Por situaciones... No tiene nombre, le falta uno. Por situaciones de proceso. Y no es el único. Hoy día tenemos muchísimos niños también que presentan condiciones del neurodesarrollo o hasta condiciones neurológicas como epilepsia. Me contaban en estos días de un niño con epilepsia que en el centro educativo le dijeron, vamos a ver si podemos tenerlo, vamos a poner de prueba 3 semanas. Si puede estar en el centro porque tiene ataques de epilepsia. En el centro, exactamente. Entonces, pero en este caso no son medicados. Cuando tú tienes ataques de epilepsia estás supuesto a tener una medicación, ¿no? Correcto, así es. Pero independientemente de su condición de salud, es un derecho del niño estar estudiando. Si bien es cierto ser aceptado en el centro. Claro, si bien es cierto que hay unas realidades sociales donde en ocasiones los padres con bajo nivel educativo no tienen la información
Sí, pero es un deber de los organismos locales brindar protección y garantizar que estos derechos, como el derecho a la educación, pues sean respetados para todos los niños y las niñas. Vuelvo y digo, sin importar su condición migratoria, su condición legal, su condición de salud, su estatus o el de sus padres. El niño tiene derecho a una educación digna. Así es. Y hay una parte que habla de los derechos de mantener relaciones personales y de contacto directo con el padre o la madre. Y me llama la atención por situaciones que he escuchado que ocurren cuando la madre o el padre comete algún tipo de negligencia y le es retirado el niño o la niña. En este caso, ¿cómo se maneja esto? Porque muchas veces sufrimos nosotros, los padres, claro, sabemos que sufrimos, pero los niños deben sufrir mucho más de que te aparten de tus padres. Así es. A veces ni siquiera en situaciones de negligencia. Sucede hasta cuando hay un problema de adultos, de separación, de pareja. También. Y entonces, así sea la madre o el padre, para vengarse o para... se escucha fuerte, sí, porque me quiero vengar. Sí, no lo dicen así, pero es para arremeter o hacer un daño, dolor, hacer daño de alguna manera a la otra persona, entonces les retiran al niño, a la niña, al adolescente, o le hacen daño de alguna manera también al niño, a la niña, al adolescente, ¿verdad? Le hacen daño. Y esto no se puede. Entonces, hay dos cosas. Lo primero es que lo que se garantiza en todo proceso de divorcio o de violencia o lo que fuere es la seguridad del niño o la niña. Y ante un proceso de separación, inicialmente, si no se ha demostrado, si la justicia, ¿verdad?, no ha identificado ninguna situación de violencia o abuso de algún tipo, pues no le niega el derecho a la convivencia con ninguno de los padres, porque eso es un derecho. ¿Okay? Eso es un derecho, estar con los padres. Y entonces aquí se señala algo importante. Los principales que debemos garantizar la protección de los derechos de los niños, y los adolescentes son sus padres. Esos son los primeros. Pero por encima de sus padres está el Estado. Okay. Y las instituciones del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que así sean los padres los que nieguen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los que violen sus derechos, entonces el Estado entra, así sea, en contra de los padres. Por ejemplo, si un niño, una niña está en la escuela y vemos que ese niño está con fiebre y la maestra dice, madre, venga a buscar al niño porque el niño está con fiebre, y lo manda a la casa. Pero al otro día el niño vuelve a la casa y el niño vuelve con fiebre y la maestra llama y dice, madre, pero el niño está otra vez con fiebre. Ah, no, es que yo no lo puedo llevar, no sé qué. La obligación de la maestra es notificar al sistema de protección, a las autoridades competentes, porque ese niño hay que llevarlo al médico y brindarle atención por encima de la madre. Y si luego los organismos identifican que hay una situación de negligencia y de abuso, porque el niño no está recibiendo atención médica, y es necesario retirarle ese niño, esa niña a esos padres por no brindar la atención, entonces tienen que hacerlo, porque la protección y el bienestar del niño, la niña, adolescente está por encima de cualquier cosa. Claro, ¿no? Y efectivamente debe de ser así. Muchas veces en estas situaciones entendemos que sufren mucho los niños cuando son separados de sus padres, y es como en esa parte que te lo menciono, porque en diferentes ocasiones cuando son retirados los niños de sus padres son claramente por circunstancias que ocurren que o los padres no pueden estar con los niños o los niños han pasado por algunas situaciones con los padres. Pero justamente lo hablo desde el punto de vista como del sufrimiento del propio niño, de que debe estar con sus padres porque es su derecho. Claro. ¿Entiendes? Es una situación difícil. Dentro del sistema de protección, lo último que se quiere es retirar a los niños de su familia, porque eso también es una violación de sus derechos. O sea, eso es lo último. Inclusive dentro del contexto psicológico, o sea, lo último también que se quiere es retirar al niño de su familia, porque inclusive hay circunstancias en que eso el niño lo ve como un castigo, ¿sí? Y lo que hace que empeora la situación. Bueno, es muy complejo. Pero lo que sí quiero que se quede claro aquí es que inclusive padres y madres son los principales violadores de derechos de los niños. Y no lo digo porque tienen la intención de hacer daño, también inclusive por desconocimiento, porque te voy a poner un ejemplo.
a nosotros no nos enseñan como padres cómo criar. Y hay estilos de crianza positivas y hay estilos de crianza agresivas y que hacen daño, que es como nos criaron, dándonos chancletazos, poniéndonos hincados en el sol. Todo eso son métodos de violencia. Otro método de violencia. Tú no haces la tarea, no va a comer. Y el niño, o sea, la alimentación es un derecho. Claro. Tú no puedes castigar al niño. Pero así le puedes retirar los muñequitos, ¿verdad? Los muñequitos sí. Tú no, o sea, el no alimentar al niño es una violación de sus derechos. O sea, el quitar la alimentación, eso es una necesidad básica. Definitivamente. Pero te voy a poner otro ejemplo también. La madre porque pensamos también que esto nada más ocurre en comunidades vulnerables, en comunidades de bajos recursos adquisitivos, y no es así. Te voy a poner un ejemplo. La madre que vive en una torre muy acomodada y que no permite que la niña salga a jugar, salga al parque porque se va a caer, porque se va a ensuciar, porque se va a contagiar, no permite que socialice con otros niños, no permite, y eso es la violación del derecho de la recreación y diversión. El niño tiene derecho y la niña a recrearse, a divertirse, porque la manera en que el niño y la niña se desarrolla, crece y aprende es a través del juego. El juego es la manera como los niños y las niñas ensayan a ser adultos o a vivir en la sociedad que vivimos hoy día. Uh-huh. Y por eso es importante el juego y la recreación. Entonces, si usted tiene a su hijo también trancado, así sea, con todas las tablets, con todas las nanas, con todo lo que usted quiera, porque tiene hasta el gimnasio dentro de casa, pero está solo con su hermanito, no socializa, no va a un parque, no hace un deporte. Entonces, eso también es una violación de derechos. Claro, porque si tú no lo sacas y no se puede recrear, imagínate, debe de sentirse, incluso se pone, imagina que en ese aspecto puede llegar una depresión, una ansiedad y un sinnúmero de situaciones, ¿no? Sí, y sociales también, trastornos de que están vinculados con la convivencia social, aspecto de personalidad, pero es que es parte de la vida también y del desarrollo de los niños, es sano el juego. O sea, fíjate que los primeros días de clase, claro, las cosas van cambiando. Los primeros días de clase, ¿qué se hace? Es jugar. Hay padres que dicen, no, porque es lo que esté jugando ahí en la escuela. No está haciendo nada, que yo lo estoy mandando. Nada. Es justo a través del juego donde el niño aprende. A medida que va creciendo, pues se van introduciendo otros elementos del proceso de enseñanza. Pero justo es a través del juego donde el niño va comprendiendo su realidad y su contexto y se va situando en él. A través del juego va comprendiendo las normas y los procesos sociales. Y a través del juego, ya que estamos hablando de los juegos, para saber hasta dónde es un juego y cómo yo como madre puedo proteger a mi niño, creyendo que jugando no lo estoy explotando. Hablando desde el punto de vista de la protección del menor en base a la explotación laboral. Uh-huh. Tú sabes que ahora hay muchos TikTokers, hay muchos Instagramers y hay muchos juegos, niños jugando. Entonces, en ese aspecto, ¿hasta qué punto nosotros consideramos que el niño puede jugar o que el niño simplemente lo estoy explotando como padre? Buenísimo, buenísimo, porque tú sabes que justo en esta semana se hablaba del trabajo infantil. Y también se conmemoraba en esta semana lo que es el Día contra la Lucha del Trabajo Infantil. Y nosotros estamos acostumbrados a ver el trabajo infantil desde los trabajos formales o comunes. Sí, en nuestro país, por ejemplo, limpiabota, venta de cosas, etcétera. Pero hoy día hay que tomar muy en cuenta esa sobreexposición que se está teniendo con los niños como un medio también de explotación con el uso de las redes sociales y entender que hay momentos, que hay tiempos que no puedo obligar al niño y que... sí, porque hay que hacer video todos los días porque eso es lo que va a generar views y likes. Hay que hacer video todos los días y que la responsabilidad del niño o la niña no es generar dinero. Exactamente. Entonces, si estoy forzando al niño, así se vea divertido, para hacer videos porque está generando dinero, entonces eso es una forma de trabajo infantil. Claro, porque hay que hacerlo porque y es una constancia. Entonces, cuando se vuelve donde el niño te dice, no, mami o papi, yo no quiero hoy, ya entonces estamos abusando de ellos. Así es. A veces también se da que por la generación de dinero que trae esta dinámica de videos
de videos, pues se le compra muchas cosas, ¿verdad? Y eso realmente hay que analizarlo. Sí, porque eso también le puede generar una situación. Eso sería todo un tema mayor de analizar. Realmente esto es como muy reciente. Todo este boom de los TikToks y de los videos de niños. En realidad hay que esperar como más información de esto, qué está generando, pero así a grandes rasgos lo que nosotros podemos prever es que evidentemente hay cosas básicas. Los niños necesitan tiempo, el juego es uno de ellos, pero en exceso también hace daño. Que el niño tenga cosas en exceso hace daño. El niño no puede hacer cualquier tipo de actividad para generar dinero, porque esa no es su función. Y crea y genera traumas en el niño, porque el niño tiene que hacer actividades, su trabajo es estudiar, prepararse y jugar, pero para recibir un bien, que es el conocimiento, que es el aprendizaje, que es el tener amigos, y pero tal vez no se puede para violar un dinero. derecho, que es derecho a la intimidad también, por ahí mismo, ¿no? También, hay que ver también qué tan expuestas en esos videos. También. Creo que en algunos países, tengo que leer un poco más de eso, pero estuve escuchando a otros colegas que en otros países pues ya han promulgado o están en proceso de promulgar algunas leyes o normativas institucionales que regulen el uso de niños en redes sociales, videos y este tipo de cosas. Bueno, excelente.